Bendiciones, jóvenes señoritas. En esta nueva ocasión, mi persona, el profesor Pacha, le estará dando el tema movimiento rectilíneo uniformemente variado y en otros textos llamado acelerado, cuyas abreviaciones son MRUB. Aquí podrán asociar dos automóviles, ¿no? Bueno, comenzamos. Vamos por el concepto. Es aquel movimiento en el cual la trayectoria es una línea recta, donde existen variaciones de velocidades iguales en tiempos iguales. Vale decir, permanece constante el valor de la aceleración. Aquí podemos observar un automóvil o un coche de carrera que ustedes conocen. Quiere decir que aquí, ¿qué nos está indicando? Que hay variaciones de velocidades. Es decir, que en un momento este automóvil puede acelerar, es decir, aumentar una mayor velocidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en otro momento? Puede que se haya roto los frenos, entonces está yendo a una gran velocidad y va a disminuir. Entonces ahí es donde se presenta lo que dicen variaciones de velocidad. ¿Ya? Las observaciones que podemos ver en este tema es lo siguiente. Si la velocidad aumenta, el signo, en este caso de la aceleración, será positivo. Y si disminuye, el signo de la aceleración será negativo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente acápite de este tema. Las fórmulas. Sí, es muy interesante resolver estas clases de problemas mediante fórmulas. Las fórmulas son las siguientes. Aquí estoy diciendo, hay que usar el signo positivo si el movimiento es acelerado. Y hay que colocar el signo negativo si el movimiento es retardado. O en este caso cuando frena. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aquí decimos, la primera fórmula, se van a recordar. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ya saben, como estaba recalcando, usamos el signo positivo cuando la aceleración aumenta. Y colocamos el signo negativo cuando decimos que el automóvil o la aceleración está frenando. ¿De acuerdo? La segunda fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado igual más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y finalmente tengo la tercera fórmula que dice distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a definir que BF es velocidad final y en el sistema MKS se mide en metros sobre segundo. BO es la velocidad inicial y se mide en metros por segundo, lo mismo. La A es la aceleración. Este es un nuevo concepto que entra en este tema. Y se mide en metros sobre segundo al cuadrado en el sistema MKS. La distancia obviamente se mide en metros y el tiempo en segundos. Ahora, cabe recalcar unas condiciones. Cuando en algún ejemplo nosotros digamos que cierto automóvil parte del reposo, entonces vamos a suponer que la velocidad inicial es 0. ¿Sí? En cualquiera de estas condiciones la velocidad inicial es 0. Siempre que digamos parte del reposo. ¿Ya? Ahora, otra condición. Si decimos que el automóvil se detiene, entonces la velocidad final va a ser igual a 0, ¿sí? Porque se ha detenido. Entonces no hay movimiento, ¿sí? En un caso, cuando decimos parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Cuando decimos que el automóvil se ha detenido, entonces la velocidad final es 0. Muy bien. Ahora sí vamos a la parte de los ejercicios. Aquí tenemos, en la pregunta, un automóvil parte del reposo. Ya saben, ¿no? Se dijo parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Con una aceleración constante de 2 metros por segundo. En este caso hay que aumentar algo más. La aceleración, si digo 2 metros por segundo, sería velocidad. Entonces, para que sea aceleración, debe decir 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces decimos aquí, calcular, inciso A, la velocidad, dice la velocidad que alcanza al cabo de 5 segundos. Inciso B, la distancia que recorre en 5 segundos. Inciso C, el tiempo cuando alcance una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Sí? Ahora voy a recalcar, si nosotros colocamos metros por segundo, se habla de velocidad. Si aquí colocamos metros por segundo al cuadrado, hablamos de aceleración. ¿De acuerdo? Listo. Entonces lo primero que tenemos que anotar siempre son los datos e incógnitas. Para el inciso A o para resolver el inciso A dice aquí, hay que calcular ¿qué? La velocidad, ¿no? Entonces no puede ser velocidad inicial porque dice que
cuando alcanza, es decir, que ha partido con una velocidad. La velocidad inicial, en este caso dice que parte del reposo es 0. Entonces hay que calcular la velocidad final. ¿Dentro de cuánto tiempo? En este caso nos están dando el tiempo, 5 segundos. Y eso lo trasladamos aquí. Miren, velocidad inicial 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. ¿Qué datos tenemos? Aquí. Dice que tenemos como dato la aceleración. ¿Y esto cuánto vale? 2 metros por segundo al cuadrado. Y aquí está como dato, ¿sí? Aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué hay que calcular? La velocidad final. ¿Dentro de cuánto tiempo? Aquí mismo vemos, ¿no? Dentro de 5 segundos. Ojo, estoy resolviendo el inciso A, así que no hay que tomar en cuenta los datos del inciso B ni el C. Sí, en este caso solamente hasta el inciso A. Y aquí está. Dicen, velocidad inicial 0 porque parte del reposo. La aceleración como dato es 2 metros por segundo al cuadrado. Hay que calcular la velocidad final cuando el tiempo es 5 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a realizarlo. Dice cálculo de la velocidad final. Bueno, les había presentado hace rato unas formulitas. ¿Sí? Una de ellas sería esta. ¿Sí? Les voy a mostrar. Distancia, dice, es igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo voy a colocar un poco más abajo para que no perjudique con nuestro texto. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, veamos en nuestros datos. Velocidad inicial, 0. Sí, aquí tenemos, ¿no? Puede servirnos. Aceleración, tengo aquí, 2 metros por segundo al cuadrado. Tiempo, tengo. ¿Pero qué me piden calcular? Velocidad final. Y en esta fórmula, ¿encuentran la que dice BF o la velocidad final? No, ¿verdad? Entonces esta ecuación no me va a servir. Voy a buscar otra de mis fórmulas. Veamos aquí esta fórmula que estoy colocándoles, que también les he demostrado. Dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. ¿Qué me piden calcular? Velocidad final. Aquí yo lo tengo. ¿Qué datos tengo? Aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Tengo en mi fórmula? Sí, tengo. ¿Qué más tengo? Tiempo, también lo tengo. Velocidad inicial, también tengo. Es 0. Entonces la fórmula que voy a necesitar es esta, ¿sí? Entonces yo lo voy a colocar aquí. Dice cálculo de la velocidad final. Entonces esta fórmula me va a servir, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Les había indicado hace rato. ¿Cuánto el automóvil parte del reposo? ¿Cuánto era la aceleración? ¿Sí? Cuando parte del reposo, la velocidad inicial, había sido 0. Y en mi fórmula dice que velocidad inicial, ¿no? Entonces aquí ya, velocidad final es igual a 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo. Ahora, ¿cuál de los dos signos se utilizo? ¿Más o menos? El signo positivo, obviamente, porque está aumentando velocidad. Entonces colocamos más. ¿Aceleración cuánto vale? 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí está el dato. Por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto había sido? 5 segundos. Si hacemos un cálculo, vamos a decir 2 por 5 es 10. ¿Sí? La velocidad final había sido 10. Pero ¿qué unidades? Si se fijan, aquí dice metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo está en segundos. Entonces podemos simplificar un segundo que está en la parte del denominador, así, con un segundo que está en el numerador. Entonces la velocidad sería metros sobre segundo. Y es correcto, porque les había dicho que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Ahora, muy bien, voy a dejar de usar esta fórmula y vamos a calcular el inciso B. El inciso B dice la distancia que recorre en 5 segundos. Muy bien, habíamos visto que tenía una formulita para calcular la distancia, ¿verdad? Era esta. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para calcular la distancia. Entonces, vamos a ver si tengo todos los datos. A ver, velocidad inicial, 0, ¿verdad? Dice para el inciso B hay que calcular la distancia, cuando el tiempo es 5 segundos. Aquí tenemos el tiempo, sí tenemos. La aceleración, ¿cuánto es? Esa aceleración, por si acaso, nos sirve de la pregunta. Dice cuánto había tenido, 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo como dato, ¿sí? Un medio es una constante, entonces esta fórmula sí me sirve. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Aquí lo voy a colocar para que puedan observar correctamente, ¿sí? Dice que la distancia había sido igual a velocidad inicial, pero como parte del reposo esto es 0. Y 0 por cualquier cantidad es 0. Entonces aquí directamente estoy colocando 0. ¿Qué signos? Como está aumentando la velocidad sería positivo. Más. Un medio escribo, ¿no? Por aceleración. ¿La aceleración cuánto es? Aquí tengo los datos. Es 2 metros por segundo al cuadrado. Ya lo he anotado. 2 metros por segundo al cuadrado.
Ya que dice por el tiempo, pero este tiempo tiene que ser al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Si me fijo en la pregunta B, dice tiempo igual a 5 segundos. También puedo ver en mis datos, dice en mi pregunta, mira, dice la distancia que recorre en 5 segundos. Esto es para el inciso B. Por coincidencia, está también en el inciso A 5 segundos, ¿no? Pero tienen que leer bien su pregunta, ¿sí? Aquí por ahí puede decir la distancia recorrida en 15 segundos. Entonces, se toma en cuenta 15, ¿no? En este caso, por una casualidad, para el inciso A dicen 5 segundos, para el inciso B también dice 5 segundos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a nuestra pregunta. Entonces, sería 5. Pero como es al cuadrado, sería 25, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer la multiplicación. 0 ya no tomo en cuenta porque 0 por cualquier cantidad de 0. Entonces, simplemente desde el signo más. 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Aceleración es 2, ¿sí? Ahora miren, ¿qué puedo hacer en este caso? Este 1/2 es una constante, se dice 1 dividido entre 2. Entonces podemos simplificar 2 del denominador con 2 del multiplicador. Bueno, en este caso del numerador con el denominador. Entonces simplifican 2. ¿Cuánto me queda? Simplemente me queda 5 al cuadrado. 5 al cuadrado había sido 25, ¿sí? Entonces la distancia recorrida había sido 5. Ahora, ¿qué unidades me quedan? Vamos a ver. Aquí sabemos que está segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado me va a dar, segundo, pero elevado al cuadrado me va a dar segundo al cuadrado. Y aquí en el denominador también tengo segundo al cuadrado. Entonces, segundo al cuadrado con los segundos al cuadrado se van a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿En qué unidades? Fíjense, solamente me queda en metros. Entonces, la distancia había sido de 25 metros. Finalmente, vamos a resolver la tercera pregunta que dice lo siguiente. El tiempo cuando alcance una velocidad de 40 metros por segundo. En este caso, vamos a recurrir a la fórmula que ya tengo aquí, ¿sí? Dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, ¿sí? Entonces, velocidad inicial ya sabemos que es 0. Pero primero, ¿qué cosa queremos calcular? El tiempo. Entonces voy a decir, velocidad final, ¿cuánto es? Aquí me está dando como dato, 40 metros por segundo, ¿sí? Aquí estoy anotando, 40 metros por segundo. La velocidad inicial es 0, ya sabemos. ¿La aceleración cuánto es? Aquí también tengo, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué me piden calcular? El tiempo, porque dice calcular el tiempo. Entonces, de la fórmula, lo primero que vamos a hacer es, pues, esto lo tenemos aquí. Este velocidad inicial lo voy a pasar al primer miembro con signo cambiado, es decir, menos velocidad inicial. Y en el segundo miembro me quedará igual a aceleración por el tiempo. Finalmente, esta aceleración que está multiplicando lo voy a pasar al primer miembro a dividir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me piden calcular? El tiempo. ¿Sí? Aquí está el tiempo. Entonces, esta aceleración que está multiplicando pasaría a dividir. Y ya tengo despejado la variable tiempo. Ahora, ¿qué me queda? Entonces, reemplazar. Velocidad final, ¿cuánto es? Vemos en nuestra pregunta. También voy a sacar los datos. ¿Cuánto había sido? 40 metros por segundo. ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad inicial? Como hemos dicho que el automóvil parte del reposo, había sido 0. ¿Cuánto es la aceleración? Aquí tengo el dato. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí está, 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 40 menos 0 es 40. 40 entre 2 sería 20. ¿Sí? 20. Ahora, ¿cómo hacemos lo de las unidades? Puede simplificarse de la siguiente manera. Metro de arriba con un metro de abajo. Aquí tengo segundo sobre segundo al cuadrado. Pero ustedes deben recordar las reglas de la oreja. Medios con medios y extremos con extremos. Entonces este extremo va a subir arriba. Entonces va a ser segundo al cuadrado dividido entre segundo. Entonces se puede simplificar uno de los segundos. Y la respuesta sería tiempo igual a ¿cuánto? 40 entre 2, hemos dicho que había sido igual a 20. ¿20 qué? Segundos, ¿sí? De esta manera concluyo este video, aunque sea un poquito larguito, pero espero que se haya logrado entender. Muy bien, jóvenes, ahora les toca a ustedes practicar. Ya saben que con la práctica van a llegar a ser unos campeones. Gracias.